Muy bienvenidos todos a la nueva serie de medicina Masterclass. Esta semana, disfunción del nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial, también llamado sinusal, o independiente de cómo le quieran decir, se abrevia SA. La disfunción del nodo sinoatrial habitualmente se asocia con el envejecimiento del nodo y de los tejidos del miocardio atrial que lo rodean, los cuales experimentan fibrosis. La irrigación sanguínea de este nodo es entregada por la arteria coronaria derecha en la mayoría de los casos. El nodo sinoatrial está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El balance entre ambos es lo que controla la tasa de marcapasos normal. Un aumento del tono parasimpático, a través del nervio vago, disminuye la frecuencia cardíaca, ejemplo de una condición normal al descansar o dormir. Un aumento del tono simpático, por ejemplo por aumento en la secreción de las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, ejemplo de un acontecimiento normal al hacer ejercicio o secundario al estrés. El término del síndrome del seno enfermo fue usado inicialmente para describir un retorno lento o poco energético de la actividad del nodo sinoatrial después de la cardioversión eléctrica. Sin embargo, hoy se usa para describir la inhabilidad del nodo SA para generar una frecuencia cardíaca. Esto tiende a ocurrir en personas mayores, habitualmente de 70 u 80 años, y usualmente con comorbilidades. La evolución de esta patología tiende a involucrar desórdenes progresivos del ritmo cardíaco y a ir cambiando en el tiempo, lo cual se relaciona con mayores tasas de eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. Esta patología puede presentar una serie de anormalidades electrocardiográficas, varias, constantes o alternantes, por ejemplo, bradicardia sinusal, pausa o paro sinusal, bloqueo de la salida del nodo sinoatrial, también conocido como bloqueo atrioventricular, incompetencia cronotrópica, esto es, un cambio inadecuado en la frecuencia cardíaca para cumplir con los cambios en la demanda metabólica durante la actividad. Dicho de forma un poco menos técnica, por ejemplo en el ejercicio se requiere que la frecuencia cardíaca aumente, y en esta condición podría no hacerlo. Esto sería una disfunción o incompetencia cronotrópica. Taquicardia supraventricular, por ejemplo fibrilación auricular, flater atrial, taquicardia atrial. Síndrome de taquicardia-bradicardia. Epidemiología. Por sus características y manifestaciones variadas, la disfunción del nodo sinoatrial es difícil de estudiar. Se estima que en Estados Unidos 1 de cada 600 habitantes mayores de 65 años lo presenta. Dado que tiende a aparecer durante la séptima u octava década, la prevalencia tendría que ser mayor en países con una expectativa de vida mayor. Lo que sí se sabe de los datos que se tienen es que los hombres y mujeres son afectados por igual. Fisiopatología. El nodo SA es una estructura subepicárdica, usualmente ubicada en la pared del atrio derecho, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Está formado por un grupo de células capaces de producir depolarización espontánea. Sin embargo, no son las únicas células cardíacas capaces de depolarización espontánea. Sí son las que lo hacen con una frecuencia más rápida, y en este caso, el nodo SA, el marcapasos más veloz, domina a los otros marcapasos latentes. Un nodo sinoatrial saludable dirige el ritmo y la frecuencia cardíaca a la que late el corazón. Para esto, los impulsos producidos por el nodo SA deben ser conducidos hacia el resto del corazón, para que el resto de los miocardiocitos también se depolaricen y contraigan. La actividad del nodo sinoatrial está dominada por el sistema nervioso autónomo, el cual se divide en simpático y parasimpático. La estimulación parasimpática causa bradicardia, pausas sinusales o bloqueo de la salida sinoatrial. Todo lo anterior lleva a depresión del nodo SA y consecuentemente a una disminución de la frecuencia cardíaca. La estimulación simpática aumenta el automatismo del nodo SA y esto aumenta la frecuencia cardíaca. La disfunción del nodo sinoatrial involucra alteraciones en la formación y propagación de impulsos, lo cual termina afectando la contracción de los atrios y ventrículos. Evolución habitual de la disfunción del nodo sinoatrial. Van presentando desórdenes del ritmo cardíaco intermitentes y o progresivos. Mientras más tiempo pasa, más desórdenes pueden presentarse y va aumentando también el riesgo de eventos tromboembólicos y de otros eventos cardiovasculares. En aquellos con síntomas intermitentes, también es posible que pasen largos periodos con el nodo SA funcionando normal. Sin embargo, lo más probable es que comiencen a desarrollar taquiarritmias atriales.
La velocidad de la progresión, el tipo de alteraciones y la severidad a la que llegará es muy difícil de predecir, por lo cual médicamente se prefiere iniciar un tratamiento precoz para aliviar los síntomas y posibles complicaciones futuras. Etiología. La disfunción del nodo sinoatrial resulta de un trastorno en la automaticidad, conducción o ambos del nodo sinoatrial. Patología cardíaca local, enfermedades sistémicas que afecten el corazón, fármacos y o toxinas, todos pueden ser responsables de una función anormal del nodo sinoatrial. Automatismo anormal. Consiste en una falla en la generación de impulsos sinusales. Esto puede llevar a bloqueos o retrasos de la conducción del nodo sinoatrial debido a una falla en la transmisión de impulsos. En estos casos, la depolarización del nodo SA es normal. Los defectos están en los tejidos que lo conducen. Algunas causas de estos son la aterosclerosis, fibrosis, inflamación o procesos infiltrativos miocárdicos. Degeneración del nodo SA por fibrosis, calcificación o amiloidosis. Esta es la causa más frecuente y el tejido del nodo sinoatrial se reemplaza por tejido fibroso, lo cual puede ser acompañado o no de degeneración y fibrosis en otras áreas del sistema de conducción, incluido el nodo atrioventricular y ganglios nerviosos. Fármacos y toxinas. Algunos de los medicamentos más comúnmente prescritos que tienen la potencialidad de alterar la conducción miocárdica y de afectar al nodo sinoatrial son los beta-bloqueadores, los bloqueadores de canal de calcio no dihidropiridínicos, como diltiazem y verapamil, digoxina y ibadradina, inhibidores de la acetilcolinesterasa, como donepezil y ribastigmina, comunes en el tratamiento del Alzheimer, parasimpático-miméticos, parasimpático-líticos, como metildopa y clonidina, litio, grayanotoxina. Esta es una toxina producida por algunas plantas y que se ha encontrado en algunas variedades de miel. Esta deprime el nodo sinoatrial. Infancia y enfermedades familiares. La disfunción del nodo sinoatrial es rara en niños y cuando se presenta suele ser congénita o adquirida después de una cirugía cardíaca correctiva. Las causas familiares o genéticas suelen tener que ver con genes que participan en la regulación de canales de sodio cardíacos. Sin embargo, son poco frecuentes. Enfermedad arterial del nodo SA. El nodo sinoatrial es perfundido por ramas de la arteria coronaria derecha en el 60% de los casos y por la arteria circunfleja izquierda en el 40% restante. Estas arterias pueden sufrir estenosis o procesos inflamatorios que lleven a isquemia. Aproximadamente 5% de las personas que sufren un infarto miocárdico, especialmente si es de pared inferior, presentan una disfunción del nodo sinoatrial que tiende a ser reversible. Enfermedades infiltrativas, como amiloidosis, hemocromatosis, escleroderma y otras pueden afectar al nodo sinoatrial. Enfermedades inflamatorias, difteria, pericarditis, fiebre reumática, enfermedad de Chagas y otras pueden deprimir la función del nodo sinoatrial. Trauma puede afectar directamente al nodo sinoatrial o a su irrigación. Un defecto septal atrial o anomalía de Epstein también puede causar disfunción del nodo sinoatrial. Causas quirúrgicas. Sobre todo se relacionan con operaciones que involucren el atrio derecho. La canulación de la vena cava superior puede dañar tejido del nodo sinoatrial. Otras causas: hipotiroidismo, hipotermia, hipoxia, distrofia muscular, alteraciones de electrolitos, principalmente del potasio y el calcio. Algunas infecciones como tifus o triquinosis suelen asociarse a bradicardia sinusal relativa. En estos casos, la disfunción del nodo sinoatrial suele no ser permanente. Historia y examen físico. Cuando la disfunción es leve, puede ser asintomático. Si es de mayor intensidad, las personas pueden desarrollar signos de hipoperfusión de órganos y un pulso irregular. La mayoría de los pacientes con disfunción del nodo sinoatrial presentan uno o más de los siguientes síntomas inespecíficos, principalmente debido a bradicardia, pausa o paro sinusal, fatiga, confusión, síncope o presíncope, caídas, disnea de esfuerzo, angina, malestar torácico, palpitaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas tienden a ser intermitentes en frecuencia y severidad, aunque algunas personas puedan presentar síntomas intensos y persistentes. Una minoría son asintomáticos e identificados solo durante un electrocardiograma rutinario o un Holter ECG de 24 horas o más.
Los pacientes sintomáticos usualmente son mayores y con comorbilidades, y a menudo buscan atención médica por mareos, presíncope o síncope, y aquellos que tienen periodos alternantes de bradicardia y taquicardia refieren palpitaciones u otros síntomas asociados a una frecuencia cardíaca acelerada. Aquellos con patologías cardíacas coexistentes como enfermedad cardíaca isquémica o valvular pueden sentir disnea de esfuerzo o empeoramiento de las molestias de pecho, relacionados con una disminución de la frecuencia cardíaca y una concomitante disminución del gasto cardíaco. Examen físico. Pueden encontrarse hallazgos de las condiciones de base. La característica más frecuente y/o universal es la bradicardia. Diagnóstico diferencial. Hipersensibilidad del seno carotidio, síncope neurocardiogénico, con un componente principalmente cardioinhibitorio, bradicardia fisiológica, fibrilación atrial, flater atrial, bloqueo atrioventricular. Aproximación clínica al diagnóstico. Los síntomas no son específicos. Los hallazgos electrocardiográficos pueden no ser diagnósticos. La clave del diagnóstico es lograr establecer una correlación entre los síntomas y el tipo de ritmo cardíaco presente en ese exacto momento. Algunos medicamentos pueden enmascarar una disfunción sinoatrial subclínica. No hay un criterio estándar para el diagnóstico de disfunción del nodo sinoatrial. Las pistas iniciales son entregadas en la historia por el mismo paciente. Ya que los síntomas son de naturaleza variable, no específicos y frecuentemente transitorios, puede ser desafiante llegar a establecer la relación entre síntomas y ritmo. Arritmias atriales comienzan a desarrollarse lentamente en el tiempo, posiblemente como resultado de un proceso patológico progresivo que afecta al nodo sinoatrial y al atrio. Previo a cualquier evaluación más allá de un ECG, debe realizarse una evaluación clínica completa, buscando potenciales causas reversibles que incluyan fármacos como beta bloqueadores, bloqueadores de canal de calcio, digoxina, isquemia miocárdica, enfermedades sistémicas como hipotiroidismo y alteraciones autonómicas. Un electrocardiograma del momento o un monitoreo más prolongado puede ayudar a establecer el diagnóstico si hallazgos como periodos de bradicardia, pausas sinusales, bloqueos sinusales o alternancia entre bradicardia y taquicardia se pueden correlacionar con los síntomas. En algunos pacientes se puede requerir más de un test diagnóstico. Además, la disfunción del nodo sinoatrial no debería ser diagnosticada hasta que las causas potencialmente reversibles hayan sido identificadas y tratadas. Después de una historia clínica completa y un examen físico exhaustivo, un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo, revisión de antecedentes médicos previos incluyendo electrocardiogramas previos, el siguiente paso podría ser un test de estrés con ejercicio, ya que puede ayudar a establecer con mayor claridad la correlación síntomas-ritmo, sobre todo si el ECG en reposo no ha sido claro. En pacientes que estén usando medicamentos como beta bloqueadores, bloqueadores de canal de calcio, digoxina, antiarrítmicos e inhibidores de la acetilcolina, y que se sospecha que el fármaco puede ser la causa principal en sus síntomas, sobre todo por producción de bradicardia, se debería conectar al paciente a un monitor y evaluar los cambios en el electrocardiograma mientras se van suspendiendo sus medicamentos. Si los síntomas y anormalidades electrocardiográficas persisten después de 3 a 5 vidas medias del fármaco posterior a la retirada de este, entonces se puede diagnosticar disfunción del nodo sinoatrial. Si el diagnóstico de disfunción del nodo sinoatrial no ha podido ser realizado de forma definitiva hasta ahora, pese a una historia adecuada, examen físico, electrocardiograma en reposo y monitoreo electrocardiográfico prolongado ambulatorio, Holter, se puede extender el periodo de monitoreo por hasta 4 semanas para identificar episodios sintomáticos y arritmias durante este periodo extendido de vigilancia. Estudio. Con sospecha clínica de disfunción del nodo sinoatrial no confirmada con electrocardiograma ni test de estrés con ejercicio, existen diferentes modalidades que pueden ser de ayuda. En la mayoría de las personas, un monitoreo de ECG ambulatorio por 2 a 4 semanas tiene el mayor rendimiento y permite mejor correlación con los síntomas. Si el diagnóstico continúa siendo incierto, existen más opciones como administración de adenosina, masaje del seno carotidio y estudio electrofisiológico invasivo. También existen monitores implantables que permiten un monitoreo durante meses de síntomas intermitentes. Electrocardiograma.
podemos encontrar bradicardia, pausa o paro sinusal, a menudo sin los ritmos de escape atrial o de la unión compensatorios. Bloqueo de la salida del nodo sinoatrial, también conocido como bloqueo atrioventricular. Puede verse alternancia entre bradicardia y taquiarritmias atriales. Fibrilación atrial es la arritmia más común. Flater atrial con taquicardia paroxística supraventricular también pueden ocurrir. Monitoreo con ECG ambulatorio, también llamado Holter, y registro de eventos. Consiste en dejar conectado al paciente a un ECG durante un periodo prolongado, por ejemplo varios días. Tiende a ser más útil que un electrocardiograma por un tiempo corto en la evaluación de la disfunción del nodo sinoatrial para poder lograr la correlación de los síntomas, sobre todo cuando los ECG en reposo no han sido diagnósticos. Suele ayudar bastante en la decisión de si la terapia con marcapasos es necesaria o no. Estudios de laboratorio. Hay que buscar hipotiroidismo, medir electrolitos séricos como sodio, potasio y calcio. El screening de miopatías infiltrativas se reserva solo para aquellos que tienen otros signos clínicos que sugieran esa posibilidad diagnóstica. Ecocardiografía. De forma general, no se requieren estudios imagenológicos en la evaluación inicial de la disfunción del nodo sinoatrial. Sin embargo, un ecocardiograma se puede considerar, ya que puede documentar la presencia de enfermedad cardíaca isquémica y o patología valvular subyacente y sugerir el diagnóstico de depósitos de amiloide. Marcapasos atrial transesofágico. Se reserva principalmente para pacientes pediátricos. Es un procedimiento seguro y permite determinar la recuperación del nodo sinoatrial en niños que presentan mareos, síncope o palpitaciones. Con el tiempo. Test de estrés con ejercicio. Ayuda a identificar una función anormal del nodo sinoatrial. Una incompetencia cronotrópica durante el ejercicio ayuda a seleccionar individuos que se beneficiarán del implante de un marcapasos. Manejo y tratamiento. El único método médico efectivo de tratar la disfunción del nodo sinoatrial es corregir las causas extrínsecas. Suele hospitalizarse a los pacientes para la evaluación e implantación de un marcapasos si resulta indicado. No se requiere tratamiento de pacientes asintomáticos, incluso si tienen nodos sinoatriales o tiempos de conducción levemente anormales. Si la causa de la bradiarritmia sinusal es un medicamento, este debe ser suspendido o reemplazado de ser posible. El manejo de la bradicardia aguda consiste en 0,4 mg/kg de atropina endovenoso cada 2 a 4 horas y o isoprotenerol en dosis de 0,05 a 0,5 microgramos/kg/minuto endovenoso. Un marcapasos temporal transvenoso a veces se requiere pese a la terapia médica. En pacientes con braditaquiarritmias, las taquiarritmias pueden ser controladas con digoxina, propanolol o quinidina. Sin embargo, luego deben ser monitorizados cuidadosamente con holters frecuentes para asegurar que las bradiarritmias no estén exacerbándose y causando síntomas, como mareos, síncope o insuficiencia cardíaca. Si ocurren empeoramientos de las arritmias o síntomas, puede ser requerida la implantación de un marcapasos permanente. Aquellas personas con disfunción del nodo sinoatrial sintomáticas y que no tengan un marcapasos deben intentar ajustar sus niveles de actividad para minimizar sus síntomas. Un marcapasos definitivo es usualmente implantado en aquellas personas que persisten sintomáticas de forma crónica y es muy efectivo en el alivio de las molestias. Resumen de medicamentos. Actualmente no se usan medicamentos de forma rutinaria para tratar la disfunción del nodo sinoatrial. A largo plazo, todos han demostrado perder eficiencia por taquifilaxis. Sin embargo, el tratamiento agudo con atropina, un anticolinérgico, o isoprotenerol, un agonista adrenérgico, pueden ser requeridos. Pronóstico. Está relacionado con el tipo de condiciones subyacentes asociadas. La incidencia de muerte súbita cardíaca es baja. La terapia con marcapasos no pareciera afectar la sobrevida en un paciente con disfunción del nodo sinoatrial. Mortalidad y morbilidad. La relación entre disfunción del nodo sinoatrial y mortalidad es compleja de entender y establecer, sobre todo porque muchos individuos tienen comorbilidades preexistentes como hipertensión, diabetes, fibrilación atrial,
todas las cuales aumentan la mortalidad en sí mismas. Algunas de las complicaciones de la disfunción del nodo sinoatrial son muerte súbita cardíaca, síncope, eventos cardioembólicos, insuficiencia cardíaca congestiva, taquiarritmias atriales. Aproximadamente el 50% de aquellos con disfunción del nodo sinoatrial desarrollarán síndrome de taquibradicardia durante su vida. Tales pacientes tienen mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y muerte. Sin embargo, la incidencia de muerte debida directamente a la disfunción del nodo sinoatrial es extremadamente baja. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana en una nueva Masterclass y durante la semana con más videos, aquí en Transmed.